¿Alguna vez han sentido que el aire se vuelve más pesado de lo normal al cruzar el umbral de un recinto sagrado? No hablo de esa paz reverencial que los creyentes buscan, sino de algo distinto. Una presión en los oídos, un susurro que no llega a ser sonido, una advertencia de que el espacio que están pisando ya no pertenece del todo a nuestro plano. Muchos creen que las iglesias son faros de luz, pero olvidan que donde la luz es más intensa, las sombras son inevitablemente más profundas. Existen lugares que sirven como bisagras, puntos ciegos en el tejido de la realidad donde nuestra dimensión se roza con otra mucho más antigua, gris y hambrienta. Un lugar que algunos llaman Siete Alem, un vacío donde el tiempo se detiene a morir y donde la fe no es una protección, sino un faro que atrae a cosas que nunca debieron ser nombradas. Esta es la historia de Elena, una mujer cuya devoción la llevó a cruzar una frontera de la que nadie regresa siendo el mismo. Una peregrina que buscaba consuelo en la piedra y encontró el verdadero significado del abandono absoluto. Elena llegó a la vieja basílica de la capital un martes por la tarde. El cielo de la Ciudad de México estaba cargado, ese color grisáceo y eléctrico que precede a las tormentas de verano. El bullicio exterior era el de siempre, el grito de los vendedores de escapularios, el humo de los escapes de los autobuses y el rumor incesante de miles de almas moviéndose con prisa. Ella buscaba silencio, llevaba meses cargando con un luto que no terminaba de sanar y sentía que solo bajo las cúpulas de piedra encontraría un respiro. Al cruzar la pesada puerta de madera y bronce, el sonido de la ciudad se cortó de tajo. Fue como sumergirse en agua. El aroma a incienso viejo, cera quemada y humedad la envolvió de inmediato. Elena caminó por el pasillo central, sus pasos resonando levemente sobre el mármol frío. No había mucha gente, apenas un par de ancianas vestidas de negro en las bancas traseras y un hombre de limpieza que pasaba un trapo seco por los pies de un San Judas Tadeo. Se arrodilló en una de las capillas laterales, frente a un altar barroco cubierto de lámina de oro que brillaba con una luz mortecina. Cerró los ojos, rezó, pidió una señal, un alivio, una forma de entender su dolor. Se perdió en sus propios pensamientos durante lo que ella creyó que fueron 10 o 15 minutos. El silencio en el interior parecía espesarse, volviéndose casi sólido. Cuando Elena finalmente abrió los ojos, algo había cambiado. El primer síntoma fue la temperatura. Un frío seco, como el de una cripta que no ha sido abierta en siglos, le caló hasta los huesos. El segundo fue el olor. El perfume del incienso había desaparecido, reemplazado por un hedor metálico, algo similar al cobre oxidado o a la sangre seca. Elena se puso de pie, sintiendo un mareo repentino. Miró a su alrededor buscando a las ancianas o al hombre de limpieza. La basílica estaba desierta, pero no era una soledad normal. Era una ausencia agresiva. Las velas, que antes bailaban suavemente, ahora proyectaban llamas de un color azul pálido, casi estáticas, que no emitían calor alguno. ¿Hola?, susurró ella. Su propia voz le sonó extraña, carente de eco, como si las paredes estuvieran hechas de fieltro y tragaran cada vibración. Decidió salir. Sus instintos, esos que conservamos de nuestros ancestros cuando algo en la maleza nos acechaba, le gritaban que huyera. Caminó hacia la salida principal, pero al empujar las grandes puertas de bronce, éstas cedieron con una facilidad antinatural, como si no tuvieran peso. Lo que vio al cruzar el umbral le heló la sangre. Afuera no estaba la ciudad. No estaba el cielo encapotado, ni los vendedores, ni el tráfico. El mundo exterior se había transformado en una fotografía quemada. El cielo era de un color ocre enfermizo, sin sol ni nubes. Una bóveda plana que parecía aplastar los edificios. Las calles estaban cubiertas de una ceniza fina y gris que flotaba en el aire sin viento. Los edificios circundantes, los mismos que ella conocía de toda la vida, se veían distorsionados, como si hubieran sido derretidos y vueltos a congelar. Las ventanas eran agujeros negros, cuencas vacías que observaban. Y el silencio, Dios mío, el silencio. Era un vacío acústico absoluto. Ni un pájaro, ni el roce de una hoja, ni el zumbido de la electricidad. Nada. Elena dio un paso hacia la acera y su zapato no produjo sonido al tocar la ceniza. Se llevó las manos a la garganta, aterrada. Estaba en el mismo lugar, pero en una frecuencia distinta. Había caído en el 7 Alem,
la dimensión de los restos, el vertedero de las realidades fallidas. Tengo que volver a entrar, se dijo a sí misma en un pensamiento frenético. El templo es sagrado. El mal no puede entrar allí. Se dio la vuelta y regresó al interior de la basílica, buscando desesperadamente el refugio de lo divino. Pero la basílica que dejó atrás ya no era la que encontró al volver. La degradación del Siet Salem es rápida y cruel. Las paredes de mármol ahora mostraban grietas profundas por las que supuraba un líquido negro y viscoso. El oro del altar se había vuelto de un tono verdoso, podrido, como carne en descomposición. El aire era tan pesado que cada inspiración le quemaba los pulmones. Fue entonces cuando los vio. Los santos. En las hornacinas laterales, las estatuas de madera y yeso de los mártires y los ángeles habían cambiado. Sus vestiduras, antes coloridas, estaban raídas y cubiertas de polvo de siglos. Pero lo más aterrador eran sus rostros. Elena se detuvo ante la imagen de Santa Lucía. La santa, que tradicionalmente sostiene sus propios ojos en una bandeja, ya no los tenía ahí. La bandeja estaba vacía. Santa Lucía tenía ahora 2 pozos de absoluta oscuridad donde deberían estar sus globos oculares. Eran huecos de una negrura tan intensa que parecían absorber la luz de las velas azules. Elena retrocedió, el corazón martilleándole en el pecho. Miró hacia el altar mayor. San Pedro, San Pablo, la Virgen, todos estaban girados, no mucho, solo unos pocos grados, lo suficiente para que sus rostros estuvieran orientados hacia ella. Donde antes había miradas de compasión talladas en madera, ahora había una vigilancia gélida. Los ojos de las estatuas, si es que se les podía llamar así, eran canicas de obsidiana, pupilas dilatadas al máximo que no reflejaban nada. Elena sintió una presión insoportable en la nuca. Sabía, con una certeza absoluta, que si se movía, ellos se moverían. Es una alucinación, sollozó, aunque el sonido no salió de su boca. Esto no es real. Caminó hacia atrás, intentando no quitarle la vista a la estatua de San Sebastián, que estaba plagada de flechas oxidadas. Al dar un paso, escuchó un crujido, no bajo sus pies, sino en la madera de la estatua. La figura del santo movió lentamente el cuello. El sonido fue como el de una rama seca rompiéndose. Sus ojos negros se clavaron en los de Elena. No había divinidad en esa mirada. No había juicio ni perdón. Solo un hambre infinita, una envidia profunda por la chispa de vida que ella aún conservaba en ese mundo de ceniza. De repente, todas las estatuas de la basílica crujieron al unísono. Cientos de cabezas de madera y piedra giraron hacia la nave central. Los ángeles en las alturas, los querubines de las cornisas, los cristos agonizantes en sus nichos. Todos la observaban con esas cuencas de tinta. Elena comenzó a correr. Sus pies golpeaban el suelo podrido en un silencio de pesadilla. Corrió hacia la sacristía, buscando una salida trasera, cualquier lugar que no fuera ese santuario convertido en trampa. Al pasar frente a un confesionario, la cortina de terciopelo raído se agitó. Una mano grisácea, con dedos demasiado largos y terminados en uñas negras, asomó desde el interior, invitándola a entrar. «Hija mía», susurró una voz que no venía del aire, sino directamente de su cerebro. «Aquí no hay pecados que perdonar, solo olvido». Elena no se detuvo. Subió unas escaleras de caracol que conducían al coro, esperando encontrar una ventana que diera a un lugar diferente. Al llegar arriba, se detuvo en seco. Desde el balcón del coro pudo ver toda la nave de la basílica. Las estatuas habían bajado de sus pedestales. Se movían con una lentitud espasmódica, como actores de una película de fotogramas perdidos. El Cristo del altar mayor se había desclavado de la cruz. Sus manos agujereadas goteaban ese líquido negro mientras se arrastraba por el presbiterio. Los santos caminaban con la espalda encorvada, sus ojos negros fijos en la escalera donde ella se encontraba. No hablaban, no gritaban, solo avanzaban en un silencio que era más aterrador que cualquier alarido. Eran los habitantes de Siete Alem, cáscaras vacías de lo que alguna vez fue sagrado, ahora poseídas por la entropía de esa dimensión. Elena buscó desesperadamente una salida en el coro. Encontró una pequeña puerta de madera que conducía al campanario. Entró y echó el cerrojo, aunque sabía que en ese lugar las cerraduras no servían de nada. Subió y subió, sus pulmones ardiendo, hasta llegar a la cima, donde las enormes campanas de bronce colgaban como lenguas mudas. Desde allí, miró hacia abajo, hacia la ciudad de Siete Alem. Lo que vio la hizo caer de rodillas.
No era solo la basílica. El mundo entero era una herida abierta. Pudo ver otras figuras, sombras alargadas que caminaban por las calles de ceniza, seres que no tenían forma humana, cosas que se arrastraban por las paredes de los edificios derretidos. Vio que el horizonte no terminaba, sino que se curvaba sobre sí mismo en un ciclo infinito de desolación. Escuchó entonces el primer sonido real desde que entró en esa pesadilla. Un golpe. ¡Pum! Desde abajo, alguien, o algo, estaba golpeando la puerta del campanario. ¡Pum! El metal del cerrojo comenzó a ceder. Elena miró hacia las campanas. Eran lo único que quedaba de la verdadera basílica, lo único que aún conservaba una forma noble. Con un arranque de desesperación, tomó el mazo de madera de la campana mayor. «Si este es el fin», pensó, «al menos romperé este silencio maldito». Con todas sus fuerzas, golpeó el bronce. El sonido fue ensordecedor. Pero no fue el tañido glorioso de una catedral. Fue un sonido quebrado, un lamento metálico que pareció desgarrar el cielo ocre. La vibración fue tan fuerte que Elena sintió que sus propios huesos se astillaban. Las nubes de ceniza afuera se agitaron violentamente. Al segundo golpe, el campanario entero tembló. Las estatuas de ojos negros, que ya estaban forzando la puerta, retrocedieron, cubriéndose los oídos inexistentes con sus manos de madera. El sonido del bronce era veneno para ellos. Era un recordatorio de la realidad, de la vibración de la vida, algo que el 7 Alem no podía tolerar. Elena golpeó una tercera vez, cerrando los ojos con fuerza, gritando con toda la potencia de sus pulmones, un grito que finalmente se unió al sonido de la campana. Sintió una caída libre, un vértigo violento, como si el suelo se hubiera desvanecido. El frío glacial fue reemplazado por un calor súbito y sofocante. El olor a cobre podrido se transformó en incienso. Abrió los ojos. Estaba tirada en el suelo de mármol de la capilla lateral. Su frente sudaba y su corazón latía a una velocidad alarmante. A su alrededor, la basílica estaba iluminada por la luz cálida de las velas normales. El murmullo de la Ciudad de México llegaba débilmente desde el exterior. Un claxon, el grito lejano de un vendedor, el viento de la lluvia que finalmente empezaba a caer. Un sacerdote se acercó a ella, preocupado. «¿Se encuentra bien, hija?» «Se ha desmayado». Elena lo miró, incapaz de articular palabra. El sacerdote extendió una mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, pero antes de ponerse en pie, su mirada se desvió hacia la estatua de Santa Lucía, la que estaba en el altar frente a ella. La estatua era de yeso policromado, hermosa y serena. En su bandeja de plata, los ojos de cristal brillaban con la luz de las velas. Elena soltó un suspiro de alivio que fue casi un sollozo. Había regresado. Había sido solo un ataque de pánico, una mala pasada de su mente agotada por el luto. «Sí, padre, solo fue un mareo», dijo ella con voz trémula. Se limpió la falda y se dispuso a salir, queriendo alejarse de ese lugar lo más rápido posible. Pero al pasar junto al sacerdote, algo la detuvo. Un detalle que no encajaba. El sacerdote le sonreía, pero no era una sonrisa de consuelo. Sus labios estaban apretados en una línea fina, casi antinatural. Elena bajó la vista hacia la mano del hombre, la misma que la había ayudado a levantarse. Bajo las uñas del sacerdote había un resto de ceniza fina y gris. Elena sintió que el mundo volvía a tambalearse. Caminó rápidamente hacia la salida principal, empujando las puertas con desesperación. Salió a la plaza de la basílica. La lluvia caía con fuerza, mojándola, confirmando que estaba en el mundo real. El ruido, el caos, el olor a asfalto mojado, todo estaba ahí. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyada en una de las columnas exteriores. Sacó un pañuelo de su bolso para secarse la cara. Al hacerlo, se miró en el pequeño espejo de mano que siempre llevaba consigo. Su reflejo estaba ahí, pero detrás de ella, en el espejo, las puertas de la basílica se veían distintas. En el reflejo del cristal, las puertas no eran de bronce, sino de una madera podrida y negra. Y en el umbral, el sacerdote la observaba. En el espejo, los ojos del sacerdote no eran claros. Eran dos pozos de tinta negra, vacíos, profundos, que la seguían con una fijeza inhumana. Elena guardó el espejo con las manos temblorosas y comenzó a caminar entre la multitud, sin mirar atrás. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de algo peor. El silencio no se había ido del todo. Estaba ahí,
agazapado debajo del ruido de la ciudad, esperando. Ahora, cada vez que entra en un edificio antiguo, cada vez que pasa frente a una estatua, en un parque, o una vitrina en una tienda, Elena no puede evitar fijarse en los ojos, porque ella sabe que el 7 Alem no es solo otro lugar, es una sombra que se pega a tu piel, y sabe que, tarde o temprano, las estatuas volverán a girar la cabeza. Porque una vez que has visto el vacío nunca deja de observarte. Tengan cuidado la próxima vez que busquen consuelo en el silencio de un templo. No todas las oraciones son escuchadas por Dios. Algunas simplemente quedan flotando en el aire gris, alimentando a las cosas que esperan del otro lado del umbral. Y si sienten que el aire se enfría y que el sonido de la calle se apaga, no cierren los ojos. Porque para cuando los abran, puede que ya no estén en casa. Dulces sueños, si es que el silencio se los permite.